Bienvenidos un día más a mi canal. Continuamos en Chinchilla y hoy nos vamos a detener en las casas y en los escudos de los linajes más antiguos, los que llegaron a la población a mitad del siglo XV y continuaron prácticamente hasta nuestros días. Estas familias se aseguraron su continuidad y su enriquecimiento en base a unos bien calculados lazos matrimoniales, a la acaparación y a la compra de oficios y cargos municipales, como regidurías perpetuas, escribanías, a la incorporación de sus miembros al ejército, al regimiento provincial de Chinchilla, un modo de vida que imitaban y que además manifestaban en el lujo, en sus casas, en sus escudos bien visibles, capillas, enterramientos. Hablaremos de los López de Haro, sus casas, sus escudos, los símbolos y su significado, también de las familias con las que emparentaron. Hablaremos también de los Cano Manuel, un linaje que llegó a Chinchilla a mitad del siglo XVII y que provenía de Alcaraz y de Lezuza. Hablaremos de otras familias como los Marín Blázquez, los Ruiz de Almarcha, los Mota y también de algunos escudos descontextualizados. Comenzaremos con los López de Haro. Tanto los de Alcaraz como los de Chinchilla descendían de la misma familia, provenían de San Clemente. El que se asentó en Chinchilla a mitad del siglo XVII fue don Diego López de Haro. Llegó a la población tras fallecer su hermano Juan Ludeña de Haro y heredar sus bienes, incluido el mayorazgo del Rincón. Una vez establecido en Chinchilla, compró un edificio al presbítero don Pedro García. Como amenazaba ruina, no tuvo más remedio que demolerlo y volverlo a levantar. Estamos, por tanto, ante una casa que es del siglo XVII. La entrada a la vivienda se sitúa a la vuelta, en la calle San Blas, consiguiendo con este recurso arquitectónico un carácter más privado. La portada adintelada es de piedra. Sobre esta, una ligera cornisa recorre el perímetro de la fachada, sobre la que se abre el balcón, y encima un escudo de piedra con la complejidad propia del barroco. Tiene boca ovalada y está cortado. En el primero, dos lobos cebados puestos en palo, por los López de Haro. En el segundo, los escaques del condado de Haro. Va orlado con las cadenas y con bordura con aspas de San Andrés. El escudo va sobre una cartela de rollos y lo soportan dos grifos. Al timbre, yelmo empenachado de hidalgo. A ambos lados, unas figuras geométricas con pirámide y bola. Al traspasar el umbral se abre ante nosotros un patio porticado cuadrangular, con columnas toscanas, 3 por cada lado y arcos de medio punto. Los Haro aparecieron en Chinchilla a finales del siglo XIII durante las guerras que se desarrollaron tras la muerte de Alfonso X el Sabio entre su hijo Sancho IV y los partidarios de los infantes de la Cerda. Pero se trataba de incursiones y batallas aisladas. No fue hasta el año 1450 cuando ya se instaló en Chinchilla Juan de Haro, capitán y pariente de don Juan Pacheco, marqués de Villena. 3 casas mantienen todavía el blasón de los López de Haro: la de la calle San Blas, que ya hemos visto, la de la calle de la Cruz número 9, que también luce en la fachada la Cruz de Malta, emblema de los sanjuanistas, y la de la calle Obra Pía 5. Esta casa fue comprada en el año 1789 por don José López de Haro, a don Salvador Barnuevo. El estilo de la casa es característico de finales del siglo XVIII. El cambio de titular fue obligatorio, ya que el Ayuntamiento de Chinchilla, obedeciendo a una instrucción legal, redactó un documento en el que se inventariaban todas las casas que afeaban y amenazaban ruina. A partir de este informe, los dueños estaban obligados a venderlas o repararlas. Como don Salvador Barnuevo tenía varias casas en Chinchilla vinculadas a sus mayorazgos, ésta la vendió acuciado por el ayuntamiento, que lamentaba el estado tan deplorable del inmueble, del que sólo quedaban unas paredes antiguas, estando en lugar tan principal. Las armas de los López de Haro se describen así: en plata, 2 lobos de sable pasantes puestos en palo y cebados de un cordero; en orla 4 pedazos de cadena, de azur, bordura de gules con 8 aspas de oro;
Los lobos hacen referencia a la palabra lupus, en latín lobo, por el conde don Lope Díaz, cuarto señor de Vizcaya, que fue el primero que usó un lobo negro en campo blanco por alusión a su nombre. Su hijo Sancho le sucedió como quinto señor de Vizcaya, ya con el apellido López, con el significado de hijo de. Pero, ¿qué significan todas estas figuras? ¿Cuándo se añadieron? Para conocer su origen nos tenemos que remontar en el tiempo y situarnos en la batalla de las Navas de Tolosa, allá por el año 1212. Esta batalla, ganada por los cristianos, supuso un avance imparable a la reconquista cristiana. Don Diego López de Haro, como alférez real, lideró las tropas cristianas, mientras que las musulmanas fueron comandadas por Mohamed al-Nasir, al que los cristianos llamaban Miramamolín. Este se encontraba escoltado y defendido por un grupo de guerreros encadenados en su tienda. Estas cadenas significaban que esta guardia pretoriana moriría antes que abandonaría a su señor. Sancho VII fue el primero en romper las cadenas, lo que justificaría que éstas pasasen a simbolizar el escudo de Navarra y, por extensión, integrasen el de España. Y como participantes en la batalla, los López de Haro también añadieron las cadenas a su escudo. Los corderos en la boca de los lobos simbolizan la sangre derramada de los musulmanes. Las aspas de San Andrés las añadieron en la bordura por haber participado en la batalla de Baeza que tuvo lugar el 30 de noviembre de 1227, festividad del santo. El segundo cuartel se puede definir así: jaquelado con bordura de veros, armas que corresponden al condado de Haro, título otorgado por Juan II a don Pedro Fernández Velasco, linaje emparentado con los de Chinchilla, o al menos eso mostraban ellos en sus escudos. Continuamos en la calle del Olmo número 8. En este caso, las armas de los Haro las vamos a encontrar en el segundo cuartel del escusón cortado. En el primero aparecen las de los Cortés. Se colocan en el escusón porque son las armas de las familias más importantes con las que habían emparentado los Moreno, cuyo escudo aparece en el primer cuartel y se define como una torre y saliendo del homenaje dos águilas. El segundo no lo hemos identificado y el tercero y el cuarto pertenecen a los Frías. El escudo es de estilo barroco, podemos datar en el siglo XVIII. Dicen que procede de otra casa más antigua en la calle del Doctor Daudén número 2 que veremos después. En el año 1800 residían en Chinchilla 3 familias de hidalgos que compartían el apellido Moreno, pero pertenecían a ramas distintas. Este escudo en concreto pertenece al linaje de don José Moreno y Cortés Frías, quien dispuso de su hidalguía otorgada por una real cédula de Felipe III en el año 1729. Este fue padre de don Jerónimo Moreno y Moreno, Cortés de Frías, Espinosa, Fernández de Córdoba, Ordóñez de Labat, mariscal de campo y comandante de armas del Regimiento Provincial de Chinchilla, destacado militar en varias campañas bélicas entre Francia y España, condecorado con varias órdenes como la de ser caballero de la Gran Cruz de la Orden de San Hermenegildo. Su hijo fue don Francisco Moreno López de Haro, padre, a su vez, de don Jerónimo Moreno Bonilla López de Haro y Ortiz, nacido en 1831, que fue senador por designación real. Esta familia además era dueña de una casa principal en Pozuelo, conocida, por este motivo, como Casa de los Coroneles. Según un plano del año 1772, en esta casa vivía don Jerónimo Moreno. Nos vamos a la calle Virgen de las Nieves, donde encontramos una casa reformada en el siglo XIX o principios del XX. Pero es mucho más antigua, puesto que en el plano de Capdevila de 1772 aparece adosada al muro de la Puerta Nueva. La habitaba en aquel momento don Salvador María Barnuevo y Sandoval, teniente coronel del regimiento provincial. Ese plano, que da información sobre Chinchilla y sus casas, se realizó como evaluación de daños tras la caída de parte de la muralla sobre la población del Arrabal a finales de 1771. Las piedras le afectaron de forma directa a esta casa, pero afortunadamente no hubo que lamentar víctimas mortales, pues era habitual que alrededor de la casa de don Salvador hubiera 50 o 60 pobres pidiendo limosna. Este escudo es cuartelado y parte de sus figuras ya las conocemos. Por ejemplo, en segundo lugar tenemos a los Barrionuevo, en tercero a los López de Haro,
cuarto a los Reina. Por eso nos vamos a concentrar en el primer cuartel, que tenemos en primer lugar las armas de los Marín, que se pueden definir como 3 fajas ondeadas de azur. Segundo, tenemos también en azur una banda de oro acompañada de 12 bezantes, 7 arriba y 5 abajo. La familia Marín Blázquez está presente en muchos pueblos de la provincia, como Hellín, Yeste, Alcaraz y El Bonillo. En Chinchilla, los más antiguos usan los apellidos Vázquez, teniendo en cuenta que en heráldica Vázquez, Blázquez y Velázquez es lo mismo. Suelen suprimir los de Chinchilla el Vázquez y se quedan solo con Marín, pero en este caso sí que se representa completo. La bordura lleva calderas y aspas por los López de Haro. Podría pertenecer a Hernán Vázquez de Barrionuevo, hijo de Teresa de Haro y de Clemente de Barrionuevo, con lo cual tendríamos el escudo datado en el siglo XVI. Ahora nos trasladamos a la calle San Julián número 3, junto a la Plaza Mayor. Aquí encontramos un gran escudo rococó que preside la portada de una antigua casa que en el año 1570 fue incluida en un vínculo que fundaron don Pablo Requena de Avilés y doña Ana del Castillo. En el año 1771 fue comprada por don Vicente Cano Manuel, regidor y alcaide de la fortaleza, quien reconstruyó la casa a su gusto. El escudo es cuartelado y entado en punta. El primer cuartel se divide a su vez en 4 partes y pertenece a los Cano. En el primero y cuarto tenemos una cruz floreteada, en el segundo y tercero 3 ondas en cabrio. Entado en punta un árbol acamado de un cordero pasante por los Buedo, bordura cargada con 4 aspas y 4 veneras, al timbre un casco empenachado de perfil a la diestra, con la visera levantada dejando ver 3 rejillas, propio de hidalgo. El escudo va sobre cartela con 2 rollos, adornado de rocalla, soportado a ambos lados por 2 arpías, acolado de panoplia militar con bastones de mando, picas, guiones y lanzas que aluden al carácter militar del personaje. Nos queda por explicar el apellido Manuel. Este lo tomaron los hijos del escribano público de Alcaraz, Blas Cano de Buedo, que se casó en 1589 en Lezuza con Luisa Manuel, descendiente del mismo linaje de los Manuel alcaraceños. Su hijo Alonso Cano Manuel se asentó como escribano en Chinchilla en 1618 y de él procede don Vicente Cano Manuel, el propietario de la casa que estamos viendo. En la iglesia de Santa María se conserva una lauda sepulcral que procede de una capilla de enterramiento del convento de Santo Domingo. Pertenece a los Ruiz de Almarcha, un linaje muy antiguo que ya aparece en 1414 por medio de Gonzalo Ruiz de Almarcha, procurador de Chinchilla. En las relaciones topográficas de Felipe II de 1575 se menciona a esta familia como partidaria de los reyes católicos. Tuvieron ejecutoria de hidalguía conseguida en el año 1535. El escudo se puede definir así: es cuartelado y en el primero y cuarto tienen un castillo, en el segundo y tercero un águila. Terminamos en la tercia, edificio del siglo XVI destinado hoy a espacio cultural. El escudo sobre su fachada está descontextualizado. Procede de un antiguo palacio en la calle Corredera, y aunque descansa sobre una piedra donde leemos del licenciado don Pedro de la Mota, fiscal de esta Cámara Apostólica y de este obispado, siendo pontífice máximo Paulo V, el escudo no tiene nada que ver con el personaje. Por el momento no lo hemos identificado. Sí que perteneció a los del Peral el Mesón de las Peras, un inmueble que adquirió el ayuntamiento en 1789 para alojar a los oficiales del batallón de Chinchilla, al médico, al cirujano y otros servicios, agregándole otro terreno contiguo a la plaza llamado del Toril y los balcones que también daban a ella. El mesón se llamaba de las Peras porque el más antiguo de sus propietarios fue don Pedro de la Mota Peral, que fue regidor en 1601. El azulejo coloreado con peras que vemos en la pared no es un mero capricho, sino que esta figura fue usada por los apellidados Peral o Perea.